Julio, buenas noches. ¿Qué tal, Arnulfo? ¿Cómo estás? Bien, 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 Julio. Recuperando Bueno, un poco del movimiento. ¿sí? Qué mala fue el epicentro. Ah, caray, ¿verdad, no? ¿Cómo la pasaron, ah? Sí, Julio, bien. Bueno, la verdad, ha sido bien fuerte, que ya no pensábamos contarla. Pero gracias a Dios, todo bien, todo materialmente, Más todo si bien por era acá. terremoto, ¿no? Sí, pues sí, llegó a 6 grados. Ujú. Pero gracias a Dios no hubo muchos daños materiales como lo pinta la prensa. Mayormente siempre ya un poquito que exageran ya. Pero de todas maneras son protocolos políticos que Sí, ya influyen. Ujú. sí. Bueno, yo te digo que vivo acá por el centro de Lima y vivo en un quinto edificio, perdón, en un quinto piso de un edificio y se sintió, sí, bien fuerte, ¿ah? Bien fuerte el remesón. Ah, Yo sí, sí, cosas que sí, se sí ha me sido fuerte. cayeron, Ujú. por ejemplo, los cajones de mi mesa de noche se abrieron, se cayó un ventilador que tenía puesto encima de una cómoda, ¿no? Y yo tengo un televisor colgado en una pared, ¿no? Esos que son de plasma, ¿no? Y tenía miedo de que se me vaya a caer porque se movió tanto que fue realmente, al principio yo sentí un movimiento así y luego otro movimiento así. O sea, es como, yo siento los movimientos que son, me parece que estos cuando son así inicialmente y luego así, son los peores, ¿no? Son los que causan más daño. Pero felizmente el tiempo de duración no fue mucho, ¿no? Pero ya se veía venir, pues, ¿no? Y además, aparte que estamos en la zona del Cinturón de Fuego, ¿no? La zona del Pacífico, y tenemos al frente nuestro lo que es la placa de Naja, ¿no? Toda la placa continental, ¿no? Correcto. Sí, pues Julio, esa es la verdad. Estamos ubicados en el cinturón del movimiento, pues Sí, prácticamente. Y lo único que ya siempre nosotros, al menos, se sabe que el Perú es zona costera, ya debemos estar preparados. Lamentablemente a veces un poquito abusamos demasiadas irresponsabilidades, ¿no? Porque a veces, créeme que en el momento de ese momento, a veces no tenemos ni siquiera una vía establecida para, sí, digamos, ¿no? Evacuar, ¿no? Y sí, eso ha claro. pasado varios vecinos acá. Bueno, pero gracias a Dios no llegó a mayores consecuencias. Sí, lo peor que se puede hacer en el mismo momento del movimiento telúrico es tratar de evacuar. O sea, si estás en tu caso en un quinto o un sexto piso, tienes que quedarte y acercarte a las vigas de soporte, ¿no? A las vigas que tú veas que son las más anchas, ¿no? Que puedas tú tener la posibilidad de poderte quedar ahí. Porque, y alejarte de las ventanas, ¿no? Porque lo primero que se rompe son los vidrios, ¿no? Sí, 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 eso como que explota el virus, pues, ¿no? Sí, eso ¿Sí? justamente Y salen ha como pasado esquirlas, acá. ¿no? Eso puede Sí, salir sí. disparado, o sea, tiene que ser virus templado lo que Mm, tengas en tu casa, ¿no? Para que no cause ningún tipo de daño, ¿no? sí, pues, porque parece mentira. Bueno, como todo provincia acá no hay muchas edificaciones, ¿no? Pero de todas maneras, el susto y el grado, ¿no? Porque imagínate, ponte a pensar lo que pasó en Pisco. En Pisco tampoco no es un sitio con grandes edificaciones, ¿no? Pero imagínate esa cantidad de muertes que hubo, 500 casi hubo en Pisco. Imagínate, Sí, simplemente es por lo mismo, digamos, ¿no? Materiales de construcción que eran muy precarias, creo que ha sido el Pisco. Gracias a Dios sí, acá por mi zona no hay edificaciones, pero sí hay construcciones modernas, bastantes construcciones, pero nuevas. Eso de todas maneras influye. claro. Ojalá que esas construcciones que estén haciendo a partir de ahora, las nuevas, sean antisísmicas, ¿no? Ya tengan bien ya preparadas para eso, ¿no? Obviamente tiene que serlo, ¿no? Correcto, Julio. Así es, Julio. Ujú, ujú. Ok, vamos empezando ya, los alumnos que se príen, pues ya tendrán que ver la repetición. Vamos avanzando porque me faltó la vez pasada, tuve un pequeño problema con el sistema de la luz, me cortaron acá en la casa y no pude Me avanzar imagino. y Sí, empezar. sí, sí, miré tu mensaje, Esto fue sí. creo Ya, que el Julio. día del que jugó el partido Perú y le habían programado, pero no habían dicho para mi zona, pero igual, o sea, no sé Ah, mira. por qué me cortaron Sí, luz. sí, A partir de las 5 de la tarde me cortaron la luz. Bueno, mira, ve. Ya, Julio, correcto, correcto. ok, entonces vamos a empezar, voy a compartir pantalla.
Nos toca ver ahora lo que es equipo electrónico. Habíamos visto lo que era EAR, Erection All Risk, que es montaje, ¿no? Izaje y montaje en una obra, ¿ya? En una obra, las obras de construcción, ¿no? El CAR es la construcción, que se inicia desde cero, ¿no? Por eso cuando hablamos de que el valor de una construcción, conforme va avanzando en el tiempo, va aumentando su suma asegurada, ¿no? Empieza de cero y a la semana ya puede valer 5.000, a las 2 semanas 10.000, 20.000, 30.000, hasta que la conclusión de la obra, que puede ser una obra que valga pues 1,5 millones, ¿no? Dependiendo de qué tipo de obra. Entonces se asegura el tiempo de la obra, y esa obra de construcción y tiempo de construcción es lo que se utiliza para el seguro de construcción o CAR, Construction All Risk. Y el seguro EAR también forma parte de la construcción, pero tiene que ver con lo que son los izamientos y montajes de equipos, ¿no? Por ejemplo, realmente para hacer una refinería, lo que se hace es montar, ¿no? Se montan los diferentes niveles en una refinería, por ejemplo, de petróleo, ¿no? No se construye, se monta, porque eso ya viene con tubitos, con los tubos armados, los tanques elevados y todo lo demás. Entonces, si en una obra hay más de construcción que de montaje, se trata de un seguro CAR, ¿no? Pero si hay más de montaje que de construcción, se trata de un seguro EAR, ¿no? Entonces, esa es la forma de poder diferenciar, ¿no? Diferenciar entre un seguro CAR y un EAR, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es un equipo electrónico. Si hoy día no podemos concluir con esto, será necesario que tengamos una reunión adicional el día de mañana, ¿ya? Para poder terminar todo este tema de los seguros de ramos técnicos, que son seguros muy importantes y muy especializados, ¿ok? Vamos a continuar con lo que es el equipo electrónico. Como les estaba explicando, acá tenemos el equipo electrónico que viene a ser, pues, está compartido, ¿se ve, no, Arnulfo? No se ve la... Ok, vamos a solucionar ese problema. Ok, ahí, ya se ve. Ahora sí, todo bien. Ya, Ujú. ok. Estos son los equipos electrónicos, ¿no? Cámaras fotográficas, videoproyectores, escáneres, sensores, ¿no? Libros digitales, cámaras web, impresoras, robots, ¿no? Sondas, cámaras de video, micrófonos y audífonos, teléfonos inteligentes, los smartphones, los iPhone, tarjetas de memoria, asistentes personales digitales, iPods, memorias, ¿no? Eso es lo que es el mundo del equipo electrónico. Vamos a ver definiciones. Esto viene asegurado. Son aparatos para medir, examinar e investigar en la industria de investigación científica, como por ejemplo simuladores, microscopios electrónicos, aparatos de análisis, aparatos de fotografía, cinematografía, video, grabación de sonido para la aplicación industrial y comercial, máquina de oficina para todo tipo, copiadoras, contestadores telefónicos automáticos, calculadoras portátiles, mini computadoras, computadoras personales, incluyendo aparatos periféricos y otros. Acá podemos dar un ejemplo rápido de quiénes tienen ese tipo de seguro. Obviamente los canales de televisión. Las radios también tienen ese tipo de seguro, ¿no? Los consultorios, ¿no? Los hospitales. Ok. Definiendo un poco más lo que es los bienes asegurados en este rubro, en este seguro, los calculadores de proceso e instalaciones de procesamiento electrónico de datos, o sea, la base de datos, donde están toda la parte que es informática, incluyendo los aparatos periféricos correspondientes. O sea, los aparatos periféricos son los teclados, la impresora, la memoria, ¿no? Las pantallas, los plotters, que también se utilizan para hacer las gigantografías, ¿no? Y se pueden incluir igualmente en la cobertura de la póliza del seguro de equipo electrónico los equipos auxiliares absolutamente necesarios para el funcionamiento. Por ejemplo, un aire acondicionado o transformadores. También forman parte de este grupo de bienes asegurados. Portadores de datos externos, tales como tarjetas o cintas perforadas, cintas o discos magnéticos, tarjetas ópticas de datos y otros dentro del marco del seguro de portadores de datos. Aparatos médicos de radioterapia y para diagnósticos, respiración artificial
y otros tratamientos médicos y odontológicos. Acá hemos utilizado los respiradores artificiales por el tema del COVID. Mucho se ha utilizado ellos, ¿no? Aparatos de laboratorios médicos y equipos completos de consultorios médicos, etc. Dispositivos e instalaciones de comunicación, tales como centrales telefónicas, telecopiadoras, instalaciones de producción y emisión para radio y televisión, instalaciones de radar, ¿no? Y tenemos los radares que se utilizan en el aeropuerto, ¿no? Radiotransmisión dirigida, sistemas de navegación, aeropuertos, tráfico marítimo también, y sistemas de busca personas, o también el tema de los celulares, ¿no? Vamos a ver lo que es la cobertura de este seguro. Cubre la sección 1, que son daños materiales, ¿no? Esto cubre las pérdidas físicas o daños materiales de los equipos electrónicos asegurados o alguna parte de ellos dentro del predio señalado que ocurran en forma accidental, súbita e imprevista. Ojo, tiene que ocurrir dentro del predio asegurado, ¿ya? Se puede ser el total o una parte de estos equipos electrónicos, pero tiene que ser accidental, súbito e imprevisto, de forma tal que requiera de una reparación o reposición a consecuencia directa de cualquiera de los siguientes riesgos cubiertos, ¿no? Y acá se detalla. Este seguro te cubre impericia y o descuido involuntario, ¿no? Inclusive actos malintencionados cometidos individualmente por empleados del asegurado, excepto cuando tales daños fueren ocasionados mediante el uso de elementos o artefactos explosivos. Entonces, cuando hay un tema de terrorismo ahí, no hay cobertura, ¿no? Un atentado terrorista. Errores en diseño, material, construcción, montaje y reparación, siempre y cuando no estén amparados bajo el contrato de garantía del fabricante, vendedor, montador y taller de reparación. Pérdidas físicas o daños materiales que sufran los equipos electrónicos asegurados por cortocircuito, sobrevoltaje, falla de aislamiento, arco voltaico, fenómenos electromagnéticos y electrostáticos e inducción electromagnética como resultado de la electricidad atmosférica o el efecto del impacto indirecto de rayo. Y rotura debido a fuerza centrífuga. Cuerpos extraños que se introduzcan en los equipos electrónicos asegurados o que los golpeen. Está cubierto el robo, ojo, robo. Tales pérdidas o daños deben ocurrir durante la vigencia de la presente póliza y no haber sido causados por alguno de los riesgos específicamente nombrados en el capítulo 4 de las condiciones generales de esta póliza. El seguro otorgado bajo esta póliza no excederá en ningún caso del valor asegurado de cada uno de los equipos electrónicos asegurados, ni el límite de indemnización para cada cobertura, ni del valor total asegurado indicados en la carátula de la póliza según sea el caso. Las indemnizaciones a satisfacer por la compañía durante la vigencia de la póliza de seguro no podrán sobrepasar la cantidad total asegurada ni la fijada por cada equipo electrónico asegurado, menos el deducible. O sea, nunca en ninguna póliza van a ver ustedes que se va a indemnizar más allá de la suma asegurada. Cobertura, sección 2. Cobertura de daños o pérdidas a portadores de datos en instalaciones electrónicas de procesamiento de datos, ¿no? Dice, el seguro se extiende a cubrir al material portador externo de datos que figura en el archivo de material de datos y los gastos para la reproducción de la información contenida en ellos. Si la información se malograra, ¿no? Al momento de perderse este portador de datos, ¿no? Externo, y con ello se va una información, ¿cuánto nos cuesta la reproducción para poder atender ello? O sea, o copiar la información, eso también se indemniza, ¿ya? El seguro solo tendrá validez mientras que el material portador de datos amparados se encuentre dentro del predio asegurado y determinado en la póliza. La compañía responderá
por todo daño indemnizable según las condiciones generales de la póliza y las condiciones particulares que puedan sobrevenir en los portadores de datos asegurados de acuerdo con las condiciones de funcionamiento declarados, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, un CD, ¿no? Tenemos memorias que son las que se utilizan, que son las portadoras de datos externos, ¿no? Tenemos la sección 3, cobertura de incremento en el costo de operación por daño en el equipo electrónico de procesamiento de datos. Acá, la compañía de seguros va a indemnizar al asegurado, por este concepto, los gastos que razonablemente incurra al usar un sistema electrónico de procesamiento de datos ajeno y suplente que no esté asegurado en esta póliza. Por ejemplo, mi computadora, ¿no?, que es la que tiene toda la información principal, se malogra, no puede funcionar. Entonces, alquilo, ¿no? Alquilo una CPU provisional para poder ir trabajando, ¿no? Entonces, y esto no tiene que ser o exceder la suma de indemnización diaria convertida, ni el total de la suma asegurada, como yo le expliqué, por cada anualidad. Entonces, ese alquiler, ese costo adicional, porque tú tienes que seguir trabajando, pues, ¿no? Eso te lo va a cubrir la póliza, ¿no? Bajo la sección 3, ¿no? Cobertura de incremento en el costo de operación por daño en el equipo electrónico de procesamiento de datos. Hay una condición precedente de inicio y duración de la cobertura, ¿no? Para que un equipo electrónico pueda estar amparado bajo los alcances de esta póliza, es condición precedente, o sea que antes de todo, que esté instalado en el predio y que se haya concluido satisfactoriamente con todas las pruebas que correspondan y con la puesta en marcha inicial. Dentro del periodo de vigencia de la póliza, la cobertura para cada equipo electrónico asegurado comienza en cuanto cumpla con la condición precedente estipulada en el párrafo anterior. Continúa mientras el equipo electrónico se encuentre en funcionamiento o parado o cuando haya sido desmontado con el propósito de ser limpiado, reparado o sometido a mantenimiento o durante su traslado dentro del emplazamiento señalado como lugar del seguro. La cobertura otorgada por esta póliza concluye en la fecha y hora señalada en las condiciones particulares. Vamos a hablar de la materia del seguro. Equipo electrónico, para entender lo que es el equipo electrónico, ¿no? Todo equipo de oficina y aquellos indispensables para llevar a cabo la actividad comercial del asegurado. Si es un médico, pues los aparatos esos de análisis, ¿no? De repente hay tomógrafos, hay lo que es rayos X, ¿no? Hay inclusive ahora vienen en laptops, ¿no?, todo ese sistema para hacerte la revisión del tema de las venas, ¿no? Esos son equipos electrónicos, ¿no?, cuyo funcionamiento dependa de circuitos con componentes de naturaleza electrónica, tales como equipos de cómputo e impresión, incluyendo el software y la información almacenada en ellos, de telefonía, de medición, de citófono, de sonido, telefax, reguladores de voltaje, máquinas registradoras y calculadoras, fotocopiadoras, televisores, equipos de sonido, sistemas de alarma y monitoreo que sean de propiedad del asegurado o se encuentren bajo responsabilidad del asegurado y dentro del predio asegurado. ¿Cuáles son las partes no asegurables? Cuando ocurre un siniestro que sea originado directamente en partes o piezas intercambiables o de menor vida útil, esta póliza no cubre dichas partes o piezas a saber, como son lámparas, electrodos, válvulas, tubos, correas, bandas, cables, cadenas, escobillas, juntas, cuerdas, fusibles, discos duros, cabezas lectoras de impresoras. No obstante, el amparo de este seguro cubre las pérdidas o daños de otras partes o piezas intercambiables y de menor vida útil a los cuales se haya extendido el daño o pérdida. ¿Cuáles son las exclusiones típicas en este seguro? Dolo del asegurado o del representante legal, ¿no? Siempre el dolo o fraude, eso es una exclusión de cajón. Igualmente tenemos lo que es guerra y reacción nuclear. Son
ya prácticamente exclusiones tipo, que hay casi en todos los seguros. Luego tenemos el lucro cesante, ¿no? Terremoto, temblor o erupción volcánica, hurto con o sin violencia, daños preexistentes, estamos hablando de las exclusiones, daños por suspensión de la corriente eléctrica, mantenimiento de equipos, garantía de fabricante, daños paulatinos como consecuencia del uso, daños en partes desgastables como tubos, válvulas, bulbos, fusibles y otros, defectos estéticos, pérdidas y o daños en equipos en arrendamiento y pérdida de información. Ojo, que no sea virus. Características de las máquinas electrónicas. Tienen una concentración de altos valores asegurados en un espacio muy reducido. O sea, peligro elevado de siniestros graves o incluso de pérdida total. Alta proporción de elementos y componentes electrónicos miniaturizados, por ejemplo, chips, así como partes mecánicas de precisión hechas de materiales especiales y fabricadas en procesos especiales, microtécnica. Es decir, que una reparación, en la mayoría de los casos, no es posible o rentable, sino que se hace necesario un recambio completo por expertos. Sensibilidad especialmente grande frente a influencias externas como temperatura atmosférica por incendio, humedad, vapores, suciedad, sacudidas, vibración, radiación, impacto de rayos, variaciones de la tensión y errores de manejo, o sea, un extenso potencial de riesgos externos. Peligro relativamente bajo de riesgo típico del seguro de rotura en maquinarias, como explosión, cortocircuito, rotura de material, desgaste. Es decir, que la posibilidad de averías internas juega un papel menos importante que en los riesgos externos. Las instalaciones de procesamiento electrónico de datos requieren operadores con una formación especial y una instalación en lugares seguros y protegidos. Vamos a cambiar un ladito, por favor. Ok. Listo. Ya estamos con otro recurso. Ok. Ahora vamos a hablar de lo que es el seguro TREC, ¿no? Todo riesgo para equipos de contratista. Como pueden ver ahí, mayormente estos son los equipos que le dicen de línea amarilla, ¿no? Tenemos ahí excavadoras, retroexcavadoras, grúas, ¿no? Tractores y también máquinas, ¿no? Maquinarias, ¿no? Cargadores frontales, ¿no? Y esto es para asegurar a aquellos equipos de los contratistas que están haciendo o operando dentro de la obra, ¿ya? Por eso el seguro TREC, todo riesgo para equipos de contratistas. Vamos a ver cuáles son los bienes asegurados, ¿no? Este seguro se aplica solo al equipo o maquinaria de los contratistas, incluyendo equipos auxiliares de los mismos en las diferentes obras donde operen. Entre la maquinaria y equipos a asegurar podemos mencionar los siguientes: grúas, grúas giratorias de torre, grúas montadas sobre vehículos, grúas torre trepadoras, grúas de cable, excavadoras, palas mecánicas, dragas de arrastre, excavadoras sobre vehículos, zanjadoras, etc. Cargadores frontales, bulldozers, compresores, equipos de aire comprimido, campamentos, encofrado, equipos generadores de electricidad, oficinas de campo, obras falsas, etc. Barredoras mecánicas, motoniveladoras, tractores, equipos de perforación de pozos de agua, vibradores, rodillo vibradores, apisonadoras vibratorias, vibradores para concreto, piloteadores, etc. Y montacargas móviles y otras máquinas similares
locomotoras, pavimentadoras, máquinas de construcción, sobre rieles, instalaciones de vías o rieles, torres de perforación, bombas, cables eléctricos. Cobertura. El seguro TREC se extiende a cubrir las pérdidas o daños directos producidos a la maquinaria o equipo en forma súbita e imprevista por cualquiera de los siguientes causas: incendio o rayo, colisión, volcadura, hundimiento del tercero, deslizamiento de tierras, descarrilamiento. Accidentes a consecuencia de descuido, impericia o negligencia del conductor. Explosión a excepción de lo concerniente a sabotaje con explosivos. Robo, daños por inundación, maremoto, ciclón, huracán y tempestad. Daños por terremoto, temblor, erupción volcánica y cualquier otra convulsión de la naturaleza. Y cualquier otro riesgo no excluido específicamente. Coberturas. Coberturas adicionales: huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, vandalismo y terrorismo, gastos extraordinarios, horas extras, trabajos nocturnos, etcétera, flete aéreo. A. Exclusiones de los bienes asegurados. Vehículos motorizados diseñados para circular en caminos y carretas, autos, camionetas, etcétera, embarcaciones y cualquier otro equipo flotante, edificio utilizado como campamento u otros usos, maquinaria o equipos de construcción que se instalan en cualquier edificio para formar parte de él de manera definitiva, maquinaria y equipos que operen en áreas subterráneas, maquinaria y equipos mientras sean transportados, planos e impresiones en general, bienes de propiedad de terceros y o empleados del asegurado. Vamos a ver B, exclusiones de daños o pérdidas causadas directamente por actos dolosos o falta grave del asegurado o de sus representantes, falta o defecto persistente al inicio del seguro, eso está excluido, actividades de operaciones militares, rebelión, insurrección, ley marcial, conmoción civil, pérdidas o daños de los cuales fuera responsable legal o contractualmente el fabricante o el vendedor de bien asegurado, reacciones nucleares, lucro cesante por paralización del trabajo, desgaste, deterioro paulatino como consecuencia del normal funcionamiento, corrosión, derrumbe, raspadura de superficie, etc. Daños sufridos durante el transporte de los bienes asegurados, pérdida o daños a consecuencia de explosiones originadas en calderas de vapor y o en motores de combustión interna. Falla o daños mecánicos y electrónicos internos, rotura de maquinaria. Pérdidas o daños causados por sobrecarga del bien asegurado. Pérdidas durante la operación en línea o, perdón, operación de prueba. Pérdidas de combustible, lubricantes y refrigerantes. Vigencia del seguro. La cobertura que otorga bajo este seguro es normalmente anual. La suma asegurada deberá representar el valor de reposición de la maquinaria y o equipo asegurado, valor nuevo más derechos aduaneros más gasto de flete si los hubiera. Si el valor del objeto asegurado fuese menor a la ocurrencia de un siniestro, se aplicará la proporción de infraseguro existente en el monto de la indemnización. Inspecciones. El asegurador deberá conocer las características de identificación de los equipos y maquinarias a cubrir. Es muy importante conocer la región geográfica o el sitio donde van a operar estos equipos, ya que el seguro solo se extenderá a amparar a la maquinaria en la zona de trabajo claramente determinada en la póliza.
Vamos a ver ahora a continuación el seguro de rotura de maquinarias. ¿Qué cosa es una máquina, no? Ese conjunto de mecanismos que racionalmente unidos transforman energía para producir un beneficio o trabajo. Este conjunto de mecanismos tiene varias de las siguientes características. Tiene valor cuantificable, es propiedad de un ente reconocido que es el asegurado y ocupa un lugar en el espacio. Definición de accidente. Se denominará así a la rotura súbita y repentina del objeto o de una de sus partes, la cual, en el momento de su ocurrencia, dé por resultado el daño físico del objeto en forma tal que se requiera la reparación o reemplazo de este o de una de sus partes. No se entenderá por accidente lo siguiente: agotamiento, deterioro, corrosión o erosión del material, desgaste de uso, escape en cualquier válvula, accesorio, sellador del eje, empaque del casquillo, unión o conexión. Rotura de cualquier tubo de vacío, tubo de gas, escobilla. Rotura de cualquier computador electrónico o equipo electrónico para procesamiento de datos. Rotura de cualquier estructura o cemento que sirva de soporte al objeto y cualquiera de sus partes. Y por último, explosión de gas o combustible sin consumir dentro del horno el objeto o dentro de los conductores que van desde el horno a la atmósfera. Materia asegurada. Este seguro generalmente se aplica a maquinaria estacionaria, ¿no? Durante el desarrollo de su trabajo. Citamos a continuación, de acuerdo al tipo de industrias, varios ejemplos. Industria del plástico tiene extrusoras, inyectoras, sopladoras, ¿no? Todo tipo de industria tenemos motores, transformadores, compresores, señales de o centrales de acondicionamiento de aire, enfriadores de agua, industria de generación eléctrica, tenemos las turbinas, los generadores, los calderos, etc. En industria alimenticia tenemos evaporadores, autoclaves, hornos, secadores, etc. Centrífugas, economizadores de vapor, equipos de eliminación de partículas o gases, etc. ¿Cuál es el objeto de este seguro? Este seguro tiene por objeto ofrecer a la industria una cobertura eficiente para cubrir sus máquinas e instalaciones dentro de esas. Entre estas podemos considerar las máquinas generadoras de energía, como calderos, turbinas, grupos electrógenos, máquinas e instalaciones distribuidoras de energía eléctrica, como transformadores, instalaciones de alta y baja tensión, máquinas de producción que va a depender de la industria específica, telares o teclas, etc. Es conveniente, asegurar el total de la maquinaria de una empresa o secciones completas, ya que de este modo la distribución de los riesgos resulta equitativa. Si solo se necesita o solo se asegura objetos extremadamente expuestos, o sea, se realiza una antiselección, se hace necesario calcular de la prima relativamente más elevada para compensar la falta de exposición. Okay. Listo. Bienes asegurados. El componente principal mecánico debe ser electromecánico. Trabajan con medianos y alto voltaje, ¿no? Fijo, excepto puente, grúa, ascensores o montacargas. El trabajo pesado, instalados y en funcionamiento, salvo máquinas en espera. Coberturas adicionales generales. Lucro cesante en su forma inglesa, gastos extraordinarios y flete aéreo. Coberturas adicionales particulares para motores y transformadores, incendio inherente, explosión química interna y impacto directo de rayo. Para tanques de almacenamiento, pérdida de contenido. Para cuatro alacranes que somos, bueno, para cuatro fríos, ¿no? Para cuartos fríos, bienes refrigerados.
Y las exclusiones en este tipo de seguros son dolo del asegurado o representante legal, el lucro cesante, la garantía del fabricante, daños paulatinos, como son el desgaste, erosiones, cavitaciones, herrumbro, incrustaciones, daños preexistentes, obviamente eso no se va a asegurar, mantenimiento, incendio externo, incendio interno, guerra y adicionales, huelga, motín, asonada, conmoción civil o popular, actos malintencionados de terceros, terremoto, temblor, erupción volcánica, maremoto, tsunami, inundación, anegación, tifón, ciclón, huracán, etc. Hurto con y sin violencia. Seguimos con las exclusiones. Riesgos amparados por otros seguros como son incendio, impacto de rayo, robo, hurto, etc. Inundación, crecida de aguas, hundimiento de terreno e impacto de vehículos. Daños causados por actos bélicos o personas afectadas por cierres patronales. Defectos de la maquinaria preexistentes a contratar la póliza. Daños o averías por los cuales sea responsable legal o contractualmente el proveedor. También se excluyen aquellos objetos cuya vida útil es relativamente corta, como herramientas recambiables, filtros, matrices, cables, cadenas, fojas, piezas de vidrio o cerámica, neumáticos o llanta de caucho, materiales auxiliares tales como combustible, agentes, refrigerantes, etc. La vigencia de este seguro. Este seguro tiene normalmente una vigencia anual, ¿no? Las pólizas a periodo corto deben evitarse siempre y cuando sea posible. En el caso de que máquinas como cabezas, turbinas, máquinas de vapor, generadores o motores diésel estén paralizados durante un periodo continuo de más de 3 meses o en un año, perdón, incluidos periodos de revisión, pero excluidos periodos de reparación debido a daños amparados por la póliza, es posible otorgar una reducción de la prima. Valor asegurado. El asegurado debe establecer al inicio de la vigencia del seguro una suma asegurada de cada máquina, la misma que debe corresponder al valor de reposición, entendiéndose como tal la cantidad que exigiría la adquisición de un bien nuevo de la misma clase y capacidad, incluyendo el costo de transporte, montaje y derechos aduaneros, así como cualquier otro concepto que incida sobre el mismo. Suma asegurada igual valor de reposición a nuevo. Dicho valor de reposición de la máquina asegurada incluye derechos aduaneros más altos o más gastos de flete y montaje si los hubiera. Si el valor del objeto asegurado por alza de los bienes o alza de precios, el asegurado debe avisar a la compañía aseguradora para evitar la aplicación del infraseguro. Inspecciones. El asegurado debe conocer las características e identificación de la maquinaria a asegurar, por lo que se hace necesaria la inspección preventiva que permita constatar a tiempo probables defectos o fuentes de avería y reducir al mínimo la probabilidad de ocurrencia de estas. Ahora vamos a ver lo que son seguros de obras civiles terminadas o OCT. La particularidad en este seguro, que acá, como su mismo nombre lo dice, se aseguran solamente las obras terminadas, ¿no? Se puede asegurar las pistas, los puentes que ya están construidos. Acá no interviene el seguro de car ni air. Esta es una construcción que ya está operando, ¿ya? Ahí tenemos una carretera, ¿no? Que ese es un bien que se puede asegurar en este seguro, ¿ok? Vamos a empezar a detallar. Definición. El seguro de obras civiles terminadas es un tipo de seguro de bienes y cubre predominantemente grandes estructuras de concreto en operación, en lugar de instalaciones manufactureras o viviendas, ¿no? El propósito fundamental del seguro, también llamado OCT, ¿no? Es proteger a los bienes asegurados contra daños físicos súbitos e imprevistos.
Los eventos catastróficos naturales son considerados generalmente como los principales riesgos, en lugar del de incendio, aunque el fuego puede representar una alta exposición para algunas instalaciones, es para instalaciones en operación y normalmente en un seguro anual renovable. Tales estructuras incluyen a las siguientes: puentes, sistemas de canales, presas de toda clase, diques secos, puertos, sistemas de irrigación, cables aéreos, ductos, tipos de o líneas de transmisión y distribución, sistemas de drenaje, depósitos de agua, túneles, etcétera. Definición de este seguro. Se va incrementando la compra de este tipo de coberturas para obras concesionadas y o proyectos o asociaciones públicas, privadas, PPP por sus siglas en inglés, por parte de la empresa a cargo de la realización del proyecto, a veces como consorcio y otras como contratista, y se sujeta a una gran cantidad de requisitos según se haya especificado el contenido y uso, el convenio de su concesión y o de financiamiento, por ejemplo, niveles mínimos de cobertura o deducibles máximos, ¿no? La cobertura. El seguro de obras civiles terminadas, o OCT, es considerado por muchos como una cobertura principalmente para efectos catastróficos, dado que muchos de los bienes asegurados son en lo general resistentes al fuego, excepto por cargas caloríficas extremas, como se anota en este documento. Solo los eventos extremos pueden causarle daños. El seguro OCT provee cobertura renovable anualmente para estructuras exigentes, de manera muy similar a las pólizas tradicionales de seguro de daños generales o patrimoniales. Generalmente hay dos formas de cobertura: riesgos nombrados y todo riesgo. La base sobre la que se otorgará la cobertura puede depender del mercado y o del ciclo del mercado. La cobertura a base de riesgos nombrados ampara al asegurado contra cualquier daño o pérdida física súbitos e imprevistos que hagan necesaria la reparación y o el reemplazo de los bienes afectados asegurados. Los riesgos nombrados normales son impacto de vehículos terrestres o acuáticos o naves aéreas o de objetos caídos de ellas, terremoto, erupción volcánica, tsunami, huracán, viento más fuerte que los de 8 grados de la escala de Richter o Beaufort, perdón, una avenida o inundación, hundimiento o desplazamiento de terreno de rocas y otros movimientos de terreno, helada, avalancha, hielo, nieve. Ok. Vandalismo por personas aisladas, también incendio, rayo y explosión. La cobertura de este seguro. La cobertura de todo riesgo, ¿no?, en este caso, ampara contra daño o pérdida físico súbito y accidental a los bienes asegurados a menos que lo cause un riesgo excluido. Las principales diferencias entre las pólizas de riesgos nombrados y las de todo riesgo es que en la de todo riesgo se invierte la carga de la prueba, es decir, en una póliza de riesgos nombrados, el asegurado debe demostrar que la pérdida fue causada por uno de los riesgos amparados. En una póliza contra todo riesgo, el asegurado solo necesita dar evidencia de que sus bienes sufrieron un daño o pérdida, y entonces es la compañía a la que debe probar que el siniestro fue causado por un riesgo excluido. La carga de la prueba es una razón adicional para que haya una claridad absoluta en las exclusiones de una póliza de todo riesgo. Tenemos una guía, ¿no?, de exposiciones típicas para este tipo de seguros, ¿no? Estos seguros, tanto lo que son puentes, presas, puertos, ductos, carreteras, ferrocarriles, pistas, estamos prácticamente la mayoría expuestos a terremoto, que es un riesgo nombrado, ¿no? ¿Okay? También tenemos la exposición a tsunami,
está marcadito cuáles son los que podrían estar afectados por tsunami. Inundación, como riesgo nombrado. Helada, ¿no? Riesgo nombrado, es menor la densidad. El incendio, riesgo nombrado. Explosión, riesgo nombrado. Deslizamiento de terrenos, caída de rocas, riesgo nombrado. Impacto de aeronaves, impacto de buques, impacto de vehículos, sabotaje, robo normalmente excluidos, ¿no? Derrumbe normalmente excluido. Coberturas adicionales. Las coberturas adicionales en una póliza de todo riesgo permiten amparar los daños por error humano o accidentales. La cobertura puede ampliarse a incluir remoción de escombros, gasto de aceleración, rotura de maquinaria, huelgas y motín y conmoción civil, terrorismo, pérdidas consecuenciales. Exclusiones. Las exclusiones estándar incluyen las siguientes: pérdida o daño causados o grabados dentro del vicio oculto o defectos latentes o inherentes, avería mecánica o eléctrica de maquinaria e instalaciones electrónicas, uso y desgaste, corrosión, erosión, asentamientos normales de terreno, actos malintencionados o negligencia, guerra y riesgos nucleares. Veamos cuál es la suma asegurada. Para riesgos que se transfieren de la fase de proyecto a la de operación, normalmente es suficiente la suma asegurada del proyecto, la póliza de obra civil o CAR. No obstante, en muchos casos el riesgo de asegurarse con la póliza OCT no es una construcción reciente, sino una ya existente. Por lo tanto, en esos casos, la definición y el cálculo de la suma asegurada es de vital importancia, la cual debe ser el valor de reconstrucción. Es conocido que hay dificultades para calcular este valor en el mercado debido a la edad de algunos de los bienes asegurados y la fluctuación de muchos, y la fluctuación de los precios que depende de las áreas de su ubicación, tecnologías, materiales y muchos otros componentes que afectan directamente la suma asegurada. Es una práctica común establecer un límite de indemnización para la exposición a daño material, particularmente en ubicaciones que tienen un alto grado de exposición a catástrofes naturales como terremoto, huracán, inundación, etc. Mantenimiento. El mantenimiento regular es esencial para todas las estructuras hechas por el nombre, ya que consiste en realizar medidas preventivas para evitar el deterioro para mantener su función. El mantenimiento de la infraestructura actual presenta muchos retos, ya que incluye particularmente puentes, que son un elemento especial del total de las carreteras y un eslabón crítico de la red de autopistas. Los puentes son considerados separadamente del movimiento de las vías de acceso. El mantenimiento preventivo de un puente se realiza para conservar los componentes del puente en su condición presente, previniendo así que se desarrolle o ocurra una de las características, ¿no? O una falla estructural. Las actividades de mantenimiento preventivo pueden clasificarse en dos grupos: programadas y reactivas. Hay tres áreas de los contratos de concesión que se enfocan en la condición del activo de la infraestructura concesionada, tanto durante como al final del periodo de concesión, y los requisitos que contiene estar pensados, ¿no?, por diseño para asegurar la gestión regular y responsable de tales activos y la transferencia de los mismos bien mantenidos, ¿no?, por el concesionario al gobierno al final del periodo de concesión. Los requerimientos de mantenimiento están diseñados para fomentar una operación adecuada, de acuerdo a las condiciones contractuales y las técnicas reconocidas de gestión. Las actividades reguladas por estos requerimientos maximizan la confiabilidad, seguridad y disponibilidad de los bienes concesionados. Este objetivo se logra mediante el uso de un inventario de activos en el que estén bien definidos los bienes concesionados, así como las condiciones en que el concesionario debe mantener necesariamente
tales activos. Acá tenemos una información para efectuar una suscripción de un seguro OCT, ¿no? Esta es una tabla guía de qué áreas merecen especial atención dependiendo del tipo de riesgo que se vayan parando bajo una póliza de OCT y en las que también deben enfocarse la atención de las inspecciones, ¿no? Descripción general, no están todos, ¿no? Edad y construcción, casi todos. Fotografía, ¿no? Riesgo natural, o perdón, topografía, riesgos naturales, alrededores, los colindantes, normas de diseño, cuál es la ruta, ubicación exacta, procedimiento de inspección y mantenimiento, puentes, claro máximo, longitud, altura, túneles Dakota, túneles doble, sencillo, longitud, altura, protección contra incendio, ¿no? Ahí tenemos marcado una X que indica a qué tipo de obras puede deberse esta afectación. Igual tenemos, ¿no? Acá la continuación de este tipo de afectaciones que podrían presentarse. Con eso estamos viendo lo que corresponde a este seguro. Y el día de mañana continuaremos con lo que es el lucro cesante o ALOPS, ¿ya? Yo estaré el día de mañana presentando o enviando la invitación para nuestra reunión, ¿ok? Les agradezco. Julio. Sí, Muy Arnulfo. bien, muy bien. Qué interesante, más bien que todo, una consultita, por ejemplo, el seguro de obras terminado, ¿no? La OCT. Sí. Si bien es cierto, ¿eso recién está en el mercado o ya está años, Julio, ya establecido en el No, Perú? está hace tiempo. Ya, ¿no? Un seguro, por ejemplo, tú todos los puentes que ves que tiene el Estado, todas tienen que estar con su OCT. Todas las carreteras, todas las grandes obras que se han hecho, por ejemplo, Majes, ¿no? Eso que todavía no se termina de construir, obviamente ya tiene que haber estado asegurado, pero está en su etapa de construcción todavía, ¿no? O sea, estaba con seguro CAR. Todas estas grandes construcciones tienen que ver con estos seguros de ramos técnicos. Por eso acá este es un seguro que permite el desarrollo y la economía de un país. Claro, lógicamente, ¿no? Con un seguro como que hay un respaldo, ¿no? Lógico. Para todas estas inversiones, ¿no? Tiene que tener Así es, respaldo Julio. de todas maneras, ¿no? Correcto, Julio. Interesante el tema de hoy día, interesante. Sí. Mañana Listo, continuamos con lo Julio. último que nos falta y con eso concluimos, Arnulfo, ¿ya? Ya, Julio, correcto, correcto. Espero la invitación. Gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Ya nos estamos viendo.